Gracias, aquí seguimos con ustedes. La doctora Carla Salinas Barbosa, desde hace algunos años, discreta y generosamente nos ha apoyado en la atención médica. Hoy nos hablará precisamente de los hábitos nocivos en la enfermedad de Parkinson. Cuando finalice su plática, si nos da tiempo, habrá oportunidad de responder a las dudas que ustedes nos informen. Y si no, por favor, denos sus dudas y la doctora Carla oportunamente les dará respuesta. Muchas gracias por su presencia nuevamente. Carlita. Hola, muy buenos días a todos. Primero quiero agradecer por permitirme dar la plática y bueno, me gustaría que por favor me dejen compartir mi pantalla para empezar con la charla. Sí, me encanta ver a muchas personas que ya conozco. Primero les quiero felicitar porque están haciendo un gran esfuerzo, primero en estar reunidos aquí, dedicarle un tiempo, y eso la verdad se merece un reconocimiento a todos ustedes, a la familia y evidentemente a todos ustedes que son pacientes. Me complace mucho estar con ustedes el día de hoy. La verdad es que sí, esta situación que les voy a comentar en cuanto a todas estas cuestiones nocivas que de repente hay en la enfermedad de Parkinson. Ya estábamos ahorita escuchando a la señora Guille, ¿no? Algunas cuestiones que han tenido que hacer cambios en su estilo de vida y bueno, pues obviamente esto es algo que se tiene que hacer, pero siempre buscando una calidad de vida, no que sea un sacrificio, sino buscando la mejoría y estando lo mejor posible con su familia y evidentemente con sus seres queridos, ¿de acuerdo? Y entonces, el día de hoy, yo quería hablarles de los aspectos nocivos. Yo soy la doctora Carla Salinas, como bien ya Gloria les comentó. Y bueno, evidentemente ya conociendo a los pacientes, muchos de ustedes ya hemos charlado y tenemos varias cuestiones que platicar en esto de los aspectos nocivos. ¿Cuáles son uno de los aspectos nocivos que yo quiero comentarles? Bueno, yo creo que muchos de ustedes tienen todo esto al inicio, ¿no? Yo aquí lo puse muy en grande, un pensamiento negativo. Yo creo que cuando empezamos con esto, híjole, pues siempre les comento a ustedes en la consulta, ya cuando tenemos pensamientos negativos es muy complejo avanzar para la mejoría motora, para la mejoría social, ¿no? Entonces, esto yo creo que es uno de los aspectos nocivos más importantes que debemos de ir quitando. Después de eso, el conformismo, ¿no? Decir, no pasa nada, ya no me sirve nada, junto con mi pensamiento negativo, ya voy a tomar nada más este medicamento, ya no quiero hacer ejercicio, ya no quiero rehabilitación, ¿no? Entonces, empezarnos a conformar es un aspecto nocivo en el cual tenemos que poner mucha atención. La disciplina, eso es muy importante. Ya Guille ahorita estaba comentando, ¿no? Hay que ser disciplinados, hay que tomar su medicamento cuando uno se tiene que tomar el medicamento, con lo que ya comentamos en la consulta. ¿Cómo debemos de tomar el medicamento? Los horarios para tomar medicamento, los horarios para dormir, ¿no? Que ahorita lo vamos a comentar, que eso es muy importante. Muchos de nosotros tenemos una muy mala higiene de sueño, no cuidamos nuestro sueño. Todos tenemos que cuidarlo, no nada más los pacientes con enfermedad de Parkinson. Todos tenemos que dormir bien, ¿de acuerdo? Y bueno, obviamente en esta enfermedad es vital dormir bien. ¿Qué otra cosa más? Compararnos. Ese es un aspecto nocivo totalmente. Porque recuerden que la enfermedad de Parkinson se comporta de forma muy diferente en los diferentes pacientes, ¿de acuerdo? La enfermedad de Parkinson de Jesús no es la misma enfermedad de Parkinson de Alfonso, ni la misma enfermedad de Parkinson de Alejandra, ¿de acuerdo? Unos tiemblan, otros son más rígidos, otros tiemblan y están rígidos, unos tienen 60 años, otros tienen 25 años, uno es hombre, uno es mujer, entonces nunca se comparen en que él está mejor, él está peor, porque la enfermedad, recuerden que se comporta de forma diferente en cada uno de nosotros y por tanto, cada uno de nosotros necesita un tratamiento específico y evidentemente un tratamiento pues muy personalizado, ¿de acuerdo? Por tanto, tampoco deben de comparar
sus tratamientos. ¿Por qué a él le ponen un parche? ¿Por qué a mí me ponen una tableta vía oral? ¿O por qué a él lo operaron y a mí no? ¿De acuerdo? Entonces, eso es bien importante porque ustedes son únicos y por tanto necesitan un tratamiento específico y totalmente personalizado. ¿De acuerdo? Falta de compromiso. La falta de compromiso no solo me refiero a falta de compromiso del paciente, falta de compromiso también en cuanto a la familia, falta de compromiso a lo mejor hasta de nosotros como médicos, ¿no? La falta de compromiso tiene que estar totalmente obsoleta de todo alrededor de esta enfermedad. Entonces, se tiene que comprometer el médico, el paciente, los familiares y por tanto hacer un buen equipo, ¿de acuerdo? Eso es súper importante. Evidentemente todo esto pues nos da miedo, ¿no? Entonces el miedo a caernos, el miedo a caminar, el miedo es un enemigo muy importante al cual también tenemos que tratar de derribar y evidentemente terminar con el miedo, ¿de acuerdo? Recuerden, el miedo es el peor enemigo de la enfermedad de Parkinson, ¿de acuerdo? Porque cuando uno tiene miedo, ya les comento yo, por ejemplo, el caerse. No es que me voy a caer y ya no quiero caminar. Bueno, pues evidentemente se ha visto que las personas que tienen miedo les pasa eso, ¿no? Tengo miedo a caminar, obviamente mi marcha es miedosa y se van a caer. Entonces, eso es algo muy importante que hay que combatir. Y ya decíamos de los hábitos de sueño, ¿no? Y bueno, obviamente aquí está súper importante esto. Hay muchas personas, incluso famosos, que han tenido enfermedad de Parkinson, ¿no? Aquí vemos a Dalí, miren qué bonito dibujo hizo. Y Dalí tenía enfermedad de Parkinson y seguro también tuvo miedo en algún momento y seguro también tuvo alguna de estas todas aspectos nocivos. Sin embargo, llegó a ser un genio en la pintura, ¿no? Aquí en quién tenemos, Regresando al Futuro, ¿no? Muchos de ustedes seguramente han visto esta película y evidentemente seguro, de hecho ustedes deben de saber que cuando ya Michael Fox hizo esta película, él ya tenía enfermedad de Parkinson, ¿no? Incluso comentan las personas que lo grabaron, que no grababan su mano porque temblaba. Entonces ustedes si ven la película van a ver que de repente no ponen atención en la mano porque él desde entonces ya temblaba. Y bueno, si se dan cuenta era un chavito, era una persona muy joven, ¿no? Y evidentemente esto no lo ha destruido, al contrario, incluso tiene una de las fundaciones más grandes que es la de Michael Fox y que está alrededor de todo el mundo y ha ayudado mucho para estudiar la enfermedad de Parkinson. Y aquí vemos, miren, con la batalla, Muhammad Ali, ¿no? Y un gran luchador, igual con enfermedad de Parkinson. Ustedes seguramente ya en AMPAC han recibido las invitaciones a acudir a las pláticas, ¿no? A unirse a estas pláticas que gracias a las asociaciones de ellos se están dando y que la verdad valdría mucho la pena que igualmente se sigan conectando a ellas, ¿no? Y esta foto es muy famosa, pues porque ustedes si se dan cuenta está parando a Michael Fox así como contra la enfermedad, ¿de acuerdo? Y obviamente, bueno, los que sean religiosos, pues ustedes saben que Juan Pablo II tuvo también enfermedad de Parkinson. Y yo creo que al igual que ustedes, todos ellos en algún momento pasaron por muchas cosas, al igual que ustedes, y la verdad es que han sido ellos muy reconocidos por todo lo que han realizado en todo este tiempo, ¿no? Entonces, lo único que nos queda es una gran lección de que sí se puede contra los aspectos nocivos de la enfermedad. Entonces, como les comentaba, lo peor es tener un pensamiento negativo. Este pensamiento negativo normalmente son ideas con respecto al futuro cuando no se sabe realmente la progresión de una enfermedad. Suelen ser más negativos de lo que realmente se presentan después, ¿no? En realidad, muchas veces por la desinformación, por no saber o por no enterarnos de cómo es la enfermedad, pues evidentemente viene un pensamiento negativo de pues que seguramente ya no va a pasar más con ustedes, que empiezan a tener estos pensamientos incluso hasta en ocasiones con terminar con la vida, ¿no? Entonces es muy importante por eso informarnos para saber la evolución, los síntomas motores de la enfermedad, los síntomas no motores de la enfermedad y sus tratamientos y por tanto resolver todas esas dudas que ustedes tienen y que evidentemente nosotros como médicos estamos muy dispuestos a resolverlas. Por tanto, lo que hay que empezar a tener es
pensamientos positivos, ¿de acuerdo? Un pensamiento positivo, ahí disculpen el error, dice postivio, pero es positivo. Un pensamiento positivo nos va a ayudar mucho más y evidentemente esto nos va a dar una herramienta para poder afrontar los cambios que vienen con la enfermedad de Parkinson en todos los ámbitos de la vida. Y obviamente estos pensamientos positivos tienen que estar rodeados con nuestra familia y con nuestras redes sociales. Por tanto, a lo mejor en un inicio es difícil la comunicación de la enfermedad, ¿no? Muchos de ustedes seguramente cuando les dijeron que tenía enfermedad de Parkinson, pues no sabían si decirlo en el trabajo, porque a lo mejor tenían miedo de que los corrieran, o decirlo, por ejemplo, a los amigos, ¿no? Decirle a los amigos que tienen enfermedad de Parkinson, o incluso a sus mismos familiares. Esto es una decisión que se respeta, obviamente, pero siempre se les dice a ustedes que es muy importante comunicar su enfermedad, ¿de acuerdo? En el trabajo, a lo mejor personas mayores o personas muy jóvenes que están trabajando, es importante que comenten su enfermedad porque obviamente, pues, en ocasiones es necesario que a lo mejor les den un espacio para comer, más tranquilos, que no les exageren en trabajo, que entiendan también sus colegas la enfermedad. Ahora, algo muy importante es incluso hasta comunicárselo a los niños, ¿no? Muchos de ustedes viven con su familia, viven con sus nietos, con sus hijos pequeños tal vez, y esto es muy importante porque los niños también tienen derecho a entender la enfermedad, ¿de acuerdo? Y eso es muy importante porque si nosotros se lo pasamos a los niños cuando crezcan, pues evidentemente entenderán de lo que estamos hablando y entenderán no solamente a su familiar, sino a otras personas, ¿de acuerdo? Y bueno, pues es que los familiares son los que más nos ayudan, ¿no? Son los que nos ayudan todo este tiempo. Seguramente en todas estas charlas estaremos viendo que los familiares son los que nos ayudan a levantarnos, por ejemplo, ¿no? Aquí, si ustedes se dan cuenta, el familiar es el que prácticamente los está levantando, ¿no? Y la forma correcta, incluso, de cómo levantar a su familia. Miren, ella seguramente tuvo que aprender a que primero ella se tiene que poner en la orilla del sillón, que la abrace y posteriormente que se pueda levantar de forma segura, sin lastimar hombros, sin lastimar brazos, sin hacerle daño también al paciente. Obviamente esto nos habla que el paciente y el familiar tienen que estar en comunicación, ¿de acuerdo? Y bueno, aquí les puse un meme, ¿no? Ustedes bien saben que la dopamina no solamente nos da felicidad, ¿no? Espero que no sean esta persona, que se queden como en what. Ustedes seguramente ya reconocieron quién es, ¿no? Pero entonces la dopamina no solamente nos da felicidad, sí es muy importante la dopamina para estar bien, pero además nos da actividad motora, podemos movernos bien, ¿no? Podemos dormir bien, con interacción de otros neurotransmisores nosotros podemos hacer nuestra actividad y esto es lo más importante, que ustedes mismos, entre los pacientes, entre las redes sociales, entre las asociaciones, se den a conocer todo lo que hace y todo lo que afecta a la enfermedad de Parkinson, ¿de acuerdo? Y pues hablando de un síntoma no motor muy, muy importante, el sueño. Un aspecto nocivo que quería comentarles es la higiene del sueño. ¿Cuántos de ustedes no duermen con el celular? ¿Cuántos de ustedes no duermen viendo la televisión? O incluso, seguramente muchos de ustedes me van a poner un tache, pero hasta leyendo, ¿de acuerdo? En la enfermedad de Parkinson, como les comentaba, es muy importante dormir. Entonces, todo esto, leer, ver televisión, ver el celular, está totalmente contraindicado en la cama, ¿de acuerdo? Esto se conoce como higiene del sueño. ¿Qué es higiene del sueño? En su habitación solamente debe de haber una cama, ¿de acuerdo? No debe de haber televisión, no debe de haber radio, no debe de haber un celular alrededor, ¿de acuerdo? En realidad, ustedes bien saben para qué sirve la cama, ¿no? Pues es para estar con su pareja, para platicar, incluso para tener actividad sexual. Eso es para lo que sirve una habitación. Eso es higiene del sueño, ¿de acuerdo? Si existen todos estos aspectos, pues evidentemente no tienen un buen dormir y al día siguiente, ¿qué pasa? Pues están más temblorosos, más rígidos, hay mayor
es peor para la marcha, ¿de acuerdo? Andan fatigados, cansados, se quedan dormidos durante el día, entonces esto es muy importante. Y bueno, pues así como comentábamos, pues prácticamente esta charla que estamos dando hoy es para pacientes y para familiares, ¿no? Aquí les voy a mostrar. Los familiares siempre, siempre, siempre en nuestra consulta les preguntamos si es un familiar que duerme con él. ¿Por qué? Porque normalmente hay mucha prevalencia de este tipo de síntomas en el sueño, que es dormir, pero actuando los sueños, ¿de acuerdo? Esto se conoce como parasomnias y los pacientes con enfermedad de Parkinson normalmente lo tienen. ¿Y qué suelen hacer? Llorar, gritar, patalear, hablar mientras duermen, ¿de acuerdo? Y eso, pues, evidentemente el paciente no nos lo va a comentar, y nos lo va a comentar es con la persona con la cual convive y con la cual duerme. Por eso es muy importante siempre que en una primera consulta, pues vaya tanto el familiar como el paciente. Eso es muy importante, ¿de acuerdo? Y darle su espacio a tanto al paciente como al familiar para comentárnoslo. Miren, aquí yo les pongo un video de un señor al cual están haciendo un video del sueño, ¿de acuerdo? Que se llama polisomnografía. Y fíjense cómo patalea, cómo mueve la piernita, el bracito, está actuando totalmente sus sueños. Y en este video incluso comentan que el señor ya se agarra hasta del cuello porque no se quiere andar cayendo de la cama, porque es tan importante el movimiento exagerado que tiene, que esto hace que incluso se caiga de la cama, ¿de acuerdo? Y estas parasomnias son muy frecuentes en la enfermedad de Parkinson, así como en otras enfermedades neurodegenerativas, pero es muy importante que ustedes lo tengan detectados justo para comentárnoslo en la consulta y poder dar tratamiento. Y bueno, hablando de sueño y de esta situación de higiene del sueño, pues algo muy importante como síntoma no motor también es la vida sexual, ¿de acuerdo? Esto es muy importante porque al final del día, muchas veces ustedes no lo comentan por pena o por otra situación más y por tanto no se les puede dar tratamiento. Recuerden que hay muchos factores por los cuales se puede alterar la vida sexual, desde el tratamiento farmacológico, que ya lo vamos a comentar, por factores emocionales, si de repente andan muy depresivos, ansiosos, etcétera, pues evidentemente puede disminuir el deseo y pueden tener dificultad en la actividad sexual. Los aspectos motores también son algunos de los aspectos que puede alterar nuestra vida sexual. Y bueno, siempre es súper importante sincerarse con nosotros para poder dar un tratamiento a este síntoma. Aquí les pongo otro video. Y bueno, pues ya cuando uno se levanta de la cama también, ¿no? Es súper importante, luego de repente se nos olvida y nos levantamos como si nada y muchos de ustedes se han caído al levantarse de la cama. Entonces, eso también es súper importante. Al otro día, ¿qué es lo que se debe de hacer? Pues primero, colocarse en la orilla de la cama, como lo habíamos comentado anteriormente, hacer las piernas para atrás de tal forma que tengan este sustento para poderse levantar de la cama, hacerse un poquito más para enfrente, ¿de acuerdo? Y posteriormente impulsarse, como ya van a ver en el video. Acuérdense que es muy importante que las piernitas no estén juntas, sino un poco separadas, ¿de acuerdo? Y que estén en buena posición como para poderse levantar y que ustedes no se me vayan a caer. Si de repente ponen las piernas muy enfrente, se pueden llegar a caer, ¿de acuerdo? Porque con el impulso, pues uno pierde el equilibrio, ¿de acuerdo? Entonces las piernas tienen que ir bien atrás, agarrarse con las manos e impulsarse, ¿de acuerdo? Y van a quedar pues derechitos sin necesidad de que alguien los llegue a estar ayudando. Ahora, algo muy importante es que muchas veces también nosotros pensamos que pues la enfermedad se comporta igual tanto en hombre como mujer y no, esto no pasa así. En el hombre y en la mujer se comporta de forma diferente la enfermedad, tanto así que la mujer en ocasiones llega a tener un poquito más de dolor, ellas son las que refieren más dolor en brazo o en pierna, son las personas que incluso llegan a tener mayor temblor o incluso llegan a tener mayor problema de estreñimiento. Todo esto en ocasiones hasta le puede llegar a dar problema para caminar y que le traiga con ello caídas. Ahora, ¿el hombre qué le pasa? Normalmente el hombre es el que se llega a encorvar un poquito más, a esto se le conoce como camtocornia. Llegan a tener temblor de la mandíbula, llegan a tener babeo,
llegan a tener también problemas de congelamiento de la marcha, es decir, que se quedan pegados al piso. Entonces es muy importante también quitar ese tipo de ideas de que todo se va a comportar igual tanto en hombres como mujeres, en donde realmente la mujer se comporta diferente que con el hombre. Ahora, en cuanto a tratamiento farmacológico, esto yo creo que es un aspecto nocivo muy importante. Primero, pues ya habíamos comentado, no hay que compararse, ¿no? Existen muchos tratamientos que se pueden usar tanto en el inicio o en conjunto con otros tratamientos farmacológicos. Uno de ellos, por ejemplo, es el pramipexol, que prácticamente está diseñado para llegar al cerebro, a los receptores de la dopamina. Y bueno, algo muy importante es que este medicamento, pues ustedes sí lo pueden juntar con los alimentos, ¿de acuerdo? Aquí no hay ningún problema para la buena toma del medicamento. Se puede iniciar como terapia al inicio de los síntomas o de manera adjunta. Y bueno, aquí existen diferentes presentaciones, unas son de liberación inmediata y otras de liberación prolongada. Esto es muy importante que ustedes lo conozcan, ¿de acuerdo? Porque muchas veces, bueno, y ahorita con la pandemia hay una escasez de medicamentos muy importante y de repente hacen el cambio del medicamento, pues ustedes ven que los dos tienen pramipexol y no se dan cuenta que a lo mejor ustedes estaban tomando el de liberación prolongada y lo cambian a una liberación inmediata y entonces tienen los efectos adversos por cambiar de uno a otro de la manera incorrecta. Siempre que hagan algún cambio, aunque pareciera lo mismo, siempre es muy importante comentárselo a sus médicos, ¿de acuerdo? Eso, acuérdense, es información. Hay que quitar ese aspecto nocivo de la desinformación, ¿de acuerdo? Ahora, también tenemos, por ejemplo, el parche, ¿no? El de rotigotina. Bueno, pues nos dura 24 horas en la sangre. Igual también se puede utilizar de forma adjunta o de forma inicial. Y bueno, aquí lo importante es que puede reducir los periodos off, pues porque son tratamientos de liberación prolongada y también esto seguramente ya se los han comentado en otros momentos y bueno, obviamente se pueden llegar a juntar con levodopa, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa con el pramipexol y con la rotigotina y que ya lo habíamos comentado anteriormente? Bueno, estos dos medicamentos nos pueden dar trastorno de control de impulsos. Es muy importante que ustedes lo conozcan, ¿de acuerdo? ¿Y esto qué significa? Pues es la falla de resistir el impulso, tentación de realizar una actividad placentera que es perjudicial para la persona o para los demás debido a su carácter excesivo. Entonces, muchas veces no lo comentan porque primera, pues ustedes no lo conocen y segundo, o no conocen que los medicamentos pueden dar este tipo de trastornos de control de impulsos y segundo, pues a lo mejor hasta el médico tampoco lo sabía, ¿no? Entonces es muy importante que lo sepan tanto ustedes pacientes como los cuidadores. Entonces, no les debe dar pena, no deben de pensar que es algo normal y, bueno, evidentemente comentárnoslo. Obviamente este tipo de trastornos de control de impulsos, pues es lo que nos trae placer, ¿no? Entonces, ¿qué nos trae placer? El sexo, el jugar, el apostar, ¿no? El comer, de repente, todas esas cuestiones que nos dan como un bienestar se pueden presentar de forma más frecuente. ¿Cuándo es un problema? Pues cuando se me escapan para ir a apostar en las casas que ahora hay de apuesta, ¿no? Eso sí es un problema, porque muchos de ustedes de repente incluso hasta apuestan lo que ya no tendrían que apostar y eso les trae problema obviamente con la familia. Si de repente me dicen, bueno, pues me voy una vez cada 6 meses, no pasa nada, ¿de acuerdo? Porque lo controlan muy bien. Pero si de repente ya van diario e incluso ya lo que ni tienen lo están apostando, eso sí es un problema, ¿de acuerdo? Y no se tienen que sentir mal, lo tienen que comentar con su médico, porque a lo mejor es por los medicamentos, no tanto porque ustedes quieran, ¿no? Ustedes lo deseen. Por ejemplo, el sexo. Muchas veces llegan a tener no solamente el hecho de querer tener relaciones, sino empezar a ver pornografía o cuestiones así. Cuando hay hipersexualidad, siempre se les pregunta a ustedes si les trae un problema, ¿de acuerdo? Si, por ejemplo, su pareja no quiere y ya tiene problemas con la pareja, entonces sí hay que resolverlo. Me ha tocado en la consulta que de repente dicen, no, yo no tengo ningún problema, me dice la pareja, ¿no? Por ejemplo, por mí está perfecto que esté así él. Bueno, pues entonces no trae ningún problema y por tanto no hay necesidad ni siquiera de cambiar el tratamiento. Pero cuando esto llega a traer un problema, entonces sí es muy importante que lo comunique, ¿de acuerdo? Evidentemente este tipo de trastorno de control de impulsos se ha estudiado y lo que nos hemos dado cuenta es que es mayor en los pacientes varones,
que los pacientes que iniciaron de una forma precoz también lo pueden llegar a desarrollar. Y bueno, aquí no es dependiente de la dosis, ¿de acuerdo? A lo mejor una persona me dice, yo tomo pramipexol 1.5 miligramos al día y ya tengo este problema de descontrol de impulsos. Y a lo mejor otra persona hasta cuando está tomando ya 4.5 de pramipexol. Es decir, igual como lo que habíamos comentado, no todos se comportan de forma igual. Por tanto, pueden presentarse hasta en diferentes dosis de los medicamentos, ¿de acuerdo? Aquí sí hay que aclarar que el pramipexol es el que suele tener mayor este problema, la rotigotina mucho menos, ¿de acuerdo? Y bueno, también de repente, otro aspecto que también es necesario conocer, pues que si ustedes están tomando el agonista dopaminérgico, por ejemplo, el pramipexol, o incluso hasta la misma levodopa, y se enfermaron y terminaron en una cirugía, ¿no? ¿Y qué hacen los médicos en el hospital? Pues como lo tienen que dejar en ayuno, quitan los medicamentos. ¿Y qué creen? Si de un día para otro, de la nada, sin que se los haya comentado el neurólogo que tienen que retirar el medicamento, les puede llegar a traer una cosa que se llama síndrome de retiro del agonista dopaminérgico. ¿Y esto qué les va a crear? Ansiedad, fatiga, pánico, depresión, insomnio, incluso hasta puede llegarles a ocasionar dolor, ¿de acuerdo? Y puede llegar a ser tan grave que hasta una ideación suicida se puede llegar a presentar. Entonces, por favor, los pacientes y los cuidadores, es importante que ustedes sepan todo esto por si un día llegase alguien a comentarles que tienen que retirarle de un día para otro los medicamentos. Existen muchas estrategias para quitarlos, ¿de acuerdo? A lo mejor de 24 horas les va a traer mucho problema, a lo mejor quitarlos, no sé, de la noche a la mañana no va a traer mucho problema, ¿no? Porque ya probablemente en la mañana tarde lo van a volver a tomar. Pero si los dejaron en ayuno quién sabe cuánto tiempo, bueno, esto sí les puede llegar a traer un problema, ¿de acuerdo? Es muy importante que lo conozcan. Y bueno, ustedes ya conocen pues a la estrella de tratamientos, ¿no? La levodopa. Las presentaciones que existen en México se llaman dopar y cloisone. Y algo muy importante, el mal hábito. Tienen que quitar el mal hábito de tomar el medicamento como ustedes quieran. Yo sé que es difícil, ¿no? Estar tomando el medicamento cada 4, cada 5, cada 3 horas. Pero es bien importante que ustedes tomen bien el medicamento. Recuerden esto, el medicamento se toma en ayuno, 1 hora antes o después de los alimentos y siempre con agua. Recuerden que la levodopa la van a encontrar siempre añadida a otro medicamento, ya sea carbidopa, que es el caso del cloisone, o en el caso del madopar, albenceracide. ¿Por qué? Si nosotros tuviéramos solamente pura levodopa, lo que haríamos es causar náuseas. Y de por sí, varios de ustedes seguramente han dicho que tienen náuseas, ¿no? Pero lo que hace la carbidopa o algún otro medicamento que esté añadido a la dopamina es que haya menos. Porque normalmente la levodopa por sí solita no se absorbe, ¿de acuerdo? Por eso es que necesita otro medicamento para absorberse y por eso es que lo venden así. Ahora, este medicamento se absorbe en el intestino. Recuerden que el estómago es lento, ¿de acuerdo? Si ustedes se ven lentos, bueno, pues su estómago también es lento para vaciarse. Y si ustedes llegan a comer carne, leche, alguna situación así que hagas que sea pesado, entonces la absorción va a ser muy lenta, ¿de acuerdo? O incluso no se va a absorber el medicamento. Por eso es que tiene que estar vacío el medicamento, el estómago. Entonces, es muy importante que ustedes sean responsables de la buena toma del medicamento, ¿de acuerdo? Ahora, recuerden que como está alterada la velocidad del vaciamiento del estómago, pues es importante a lo mejor en ocasiones ayudarle. Entonces, ¿qué les digo yo? Bueno, si van a una reunión, por ejemplo, ¿no? Y necesitan que el medicamento se absorba rápido porque seguramente ya van a traer de comer, ¿qué pueden hacer? Pues tomarse el medicamento, pedir un Peñafiel, por ejemplo, echarle unas gotitas de limón y tomarse su medicamento para que se absorba rápido, ¿de acuerdo? De tal forma que ustedes a lo mejor no van a esperar 1 hora, pero sí media hora, ¿de acuerdo? Entonces, este es un tip muy importante que deben de tener en mente. El pH, es decir, el pH ácido, hace que se absorba más rápido la levodopa, por eso es el limón, ¿de acuerdo?
Y el Peñafiel, ¿por qué es? Pues porque tiene gas. ¿Y qué hace el gas? Distender el estómago y por tanto abrirse y que pase rápido la levodopa, ¿de acuerdo? Algo muy importante que les pido, por favor, es que ustedes siempre pongan atención en esto. ¿Cómo es que ustedes saben que tiene efecto la levodopa o cuándo saben que no tiene efecto la levodopa? ¿Y por qué? Porque eso siempre se los van a preguntar sus médicos, ¿de acuerdo? Es muy importante que ustedes sepan si los movimientos que de repente tienen ustedes, que se llaman discinesias, ¿no? Que son estos movimientos como de bailoteo, se presentan al inicio de la toma de la levodopa, al final, cuando ya se acerca la otra de la otra toma de levodopa o en su mejor efecto. Esto es muy importante para nosotros como médicos porque con eso nosotros podemos ajustar medicamentos. Entonces, si ustedes no se conocen, ¿no? Y ya hablábamos de este conformismo, de esta desinformación, ¿de acuerdo? Y se toman el medicamento como quieren, pues obviamente nosotros no podemos ajustar los medicamentos y por tanto, pues van a andar como al inicio del video, ¿no? Con mucho movimiento o un movimiento exagerado. Entonces, sí es bien importante que ustedes conozcan su enfermedad, que se conozcan a ustedes y sepan cómo reaccionan a los medicamentos. Evidentemente si ven la diferencia, ¿no? De una persona que se está moviendo, que casi que ni estaba bien en la silla, a una persona que se toma correctamente sus medicamentos. Es el mismo paciente, simplemente que ahora tomando bien los medicamentos, ¿de acuerdo? Entonces ya estábamos platicando que es bien importante disminuir la proteína para que no se retrase la absorción del medicamento y esto es muy importante que no me tomen el medicamento con vitamina B. Al mexicano le encanta la vitamina, ¿no? Todos los mexicanos pedimos una vitamina para sentirnos bien. ¿Qué tenemos que hacer solamente? Comer bien, ¿de acuerdo? No junten vitamina B. Vitamina B totalmente tache para juntarlo con su levodopa, por favor, ya que disminuye la eficacia de la levodopa. ¿La pueden tomar? Sí, simplemente no me la junten, ¿de acuerdo? Recuerden, en el tratamiento farmacológico, toda la enfermedad a lo largo de su evolución siempre van a tener respuesta a levodopa, ¿de acuerdo? Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque muchas veces ustedes piensan que ya no van a tener efecto y eso es mentira. Ustedes siempre van a tener efecto, simplemente que a lo mejor tienen que aumentar las dosis, aumentar las frecuencias, ¿no? Entonces siempre tienen que tener respuesta al medicamento. Hablando de las pandemias, pues miren que en México, pues también pasó esta situación de la influenza española. Si se dan cuenta, este es un diario de México, sábado 12 de octubre de 1918. Y esto pues nos dio parkinsonismos, la influenza en su momento cuando fue una pandemia, pues nos dio parkinsonismos, incluso hay una película muy famosa que se llama Despertares, que si no la han visto la pueden llegar a ver. Ojo, no es enfermedad de Parkinson, es un parkinsonismo provocado por este virus que es la influenza, ¿de acuerdo? Y entonces, ustedes pueden ver, pues, a estos pacientitos que de repente ya empezaron a tener rigidez, etcétera, ¿de acuerdo? Es muy importante que ustedes tengan en cuenta esto porque ahora estamos en una nueva pandemia que ya no es de la de influenza, sino ahora es la de COVID, ¿de acuerdo? Entonces, es muy importante que ustedes hoy día sepan también y estén informados sobre COVID, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque lamentablemente muchos de mis pacientitos o algunos no están informados y por tanto tienen miedo, como habíamos comentado anteriormente, y por tanto no se quieren aplicar la vacuna. Recuerden, los pacientes con enfermedad de Parkinson no son más propensos que otras personas a tener la enfermedad, ¿de acuerdo? Pero ¿qué sí pasa? Si un paciente con enfermedad de Parkinson se llega a contagiar, puede ser grave, puede ser una variante grave que incluso pueda condicionar la muerte. Por tanto, es mucho mejor y trae muchos beneficios el hecho de que ustedes se vacunen. Valoren, digo, esto es cada quien puede decidir, una decisión personal, pero nosotros como médicos sí les pedimos que se vacunen, ¿de acuerdo? Es mucho más importante la vacuna, quitar los miedos y evidentemente si llegasen a tener COVID, pues probablemente sea más leve. Recuerden que la vacuna no hace que no tengan ya la enfermedad, sino simplemente que la presentación sea menor
o tal vez no letal, ¿de acuerdo? Y bueno, ya les hablaba de la película de Despertares, que muchos de ustedes aquí se me andan durmiendo, así que despiértense. Y bueno, él seguramente lo conocen, ¿no? Seguramente saben de Robin Williams. Él tuvo un parkinsonismo, él no tiene enfermedad de Parkinson. Pero miren qué cosas, él hizo esta película y después de un tiempo se suicidó porque tenía un parkinsonismo y su esposa hizo una carta de todo lo que vivió en ese parkinsonismo que tuvo, que se llama una demencia por cuerpos de Lewy, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues aquí la vida da muchas vueltas. Seguramente ya en el transcurso de todo esto, de todas las pláticas, van a ver lo de rehabilitación, que eso es muy bueno. Me encantó hace rato que estaban comentando lo de la bicicleta. Aquí ven un paciente con temblor que se llega a quedar pegado al piso. La doctora le pone el pie para que se descongele, que seguramente esto ustedes ya lo saben que son los trucos, ¿de acuerdo? Para poderse descongelar y poder caminar mejor. Pero aquí la situación y lo más bonito es que este paciente que en ocasiones se congela tanto que hasta se llega a caer, ¿no? Lo suben a una bici y el cerebro sabe hacer lo suyo y puede andar en bicicleta. Y entonces ustedes si ven a esta persona en la calle, seguro que no van a pensar en que tenga enfermedad de Parkinson. Como estaban comentando ustedes, esta es una rehabilitación muy importante, la de la bicicleta. Realmente está comprobado que sirve, ¿de acuerdo? Hacen nuevas redes neuronales, es decir, hay nuevas redes de sus neuronas en el cerebro, les ayuda eso para que puedan tener un mejor movimiento. Si ustedes se dan cuenta, hasta el señor ya va a tener ahorita una forma hasta de bajarse de la bici, evidentemente sí necesita cierta ayuda para bajarse de la bici, que da un brinquito, se baja, pero evidentemente sí cuando se baja de la bici, pues se llega a quedar otra vez pegado al piso, ¿no? Entonces sí es muy importante que sean constantes. Hay que quitarnos esto de ser inconstantes porque si no son constantes, esto, por ejemplo, en la rehabilitación, se pierde. Ustedes podrán decir, es que hice, no sé, un mes de rehabilitación intensa, pero 2 semanas no hice, pues díganle adiós a todo el beneficio que les dio la rehabilitación. Hay que tener constancia, el cerebro necesita constancia, si no son constantes esto se pierde, ¿de acuerdo? Y que seguramente más a ratito lo van a ver, y que esto está súper bonito, la musicoterapia, ¿no? Que ya a ratito van a tener una charla de eso, esto me encanta, de la rehabilitación. Es un señor que se queda pegado al piso. Les dejo el audio porque si ustedes escuchan arrastra su andadera, ¿no? Evidentemente tiene una terapeuta en casa, es bueno y seguramente lo han comentado ya los terapeutas, que el terapeuta vaya a casa. ¿Por qué? Porque conoce pues su área, ¿no? Donde ustedes se mueven normalmente. Entonces, de acuerdo a eso, es donde se trabaja. Porque muchas veces en el consultorio pues está todo libre, pero en casa pues tenemos un montón de espacios estrechos. Y entonces la rehabilitadora le pone música. El señor canta, es una música que le gusta, evidentemente. Agarra el ritmo y por tanto puede caminar mejor, no arrastra ya la andadera, si se dan cuenta, ¿no? Por precaución la rehabilitadora simplemente lo va sosteniendo de la parte de atrás para que no se nos vaya a caer, ¿no? Y hasta hoy el momento donde llega a bailar el señor agarrando el ritmo y termina el video bailando con la rehabilitadora, ¿no? Entonces, pensamientos positivos, eso es lo importante, ¿no? Al final del día es música que nos gusta, convivencia y un buen momento, ¿de acuerdo? Y eso evidentemente impacta mucho en el movimiento. Es muy importante que ustedes también conozcan que hay muchas cuestiones también en la enfermedad de Parkinson. Incluso se conoce una que se llama una discinesia distónica, que era lo que ya les comentaba yo, que tienen que identificar ustedes cómo es que les hace efecto el medicamento y qué es lo que sienten cuando no tienen efecto de la levodopa. Muchas veces en la mañana pueden llegar a percibir esto, que se les levanta el dedo gordo del pie. Esto se conoce como distonía matutina y es dolorosa, ¿de acuerdo? O se pueden hacer garrita a los dedos, tanto de pie como de mano, o incluso todo el pie, ¿de
¿de acuerdo? O sea, no solamente los dedos, sino todo el pie. El hecho de babear, ¿de acuerdo? Que se conoce como cialorrea. Esto evidentemente por la lentitud que llega a haber en movimientos, y para la deglución, como no degluten, se empieza a acumular la saliva y se empieza a salir. Si no hay una buena gesticulación, porque obviamente hay mucha lentitud, se abre la boca y se empieza a salir la saliva. Incluso puede llegarse a ver en la noche cuando babean bastante en la cama, ¿de acuerdo? O la almohada. Y otra cosa que ya les había comentado, que son estas posturas, que es la camtocormia, ¿de acuerdo? Las posturas que de repente es echar el tronco para enfrente y que es doloroso y que no es secundario a alguna afección de la columna. Todo esto nosotros lo podemos llegar a tratar no solamente con tratamientos vía oral, sino también con toxina botulínica. Lamentablemente por el tiempo pues no podemos ahondar más por esto, pero bueno, sí es importante que hay diferentes indicaciones para este tipo de medicamento, ¿de acuerdo? Recuerden que esta enfermedad de Parkinson, pues como ya decíamos, no solo afecta pues la situación motora, sino también muchos síntomas no motores. Por eso es bien importante que siempre haya un equipo multidisciplinario donde los vea un neurocirujano funcional, no un neurocirujano general, un neurólogo, de preferencia que sea especialista en trastornos del movimiento, neuropsiquiatras, neuropsicólogos, sexólogos, foniatras, nutriólogos, y obviamente rehabilitación, ¿no? Y bueno, yo aquí les puse igual un meme para que se me despierten. Así casi estamos los neurólogos, ¿no? El neurólogo viendo cómo llevas un tratamiento y prefieres tomarte hasta el cannabis porque te lo recomendó tu amiga, ¿no? Yo así viéndolos como, híjole, ¿y por qué no me preguntaron a mí? Esto es súper importante, ¿de acuerdo? Siempre que algo les comente su amiga, la vecina, siempre pregúntenos a nosotros. Eso es muy importante y es por su bien. Y bueno, lo único que nosotros tratamos de seguir como objetivo principal, pues siempre es la calidad de vida. Esto es lo más importante en el paciente con enfermedad de Parkinson. De ahí que tenemos que quitar todos estos aspectos nocivos, ¿de acuerdo? Ya les hablaba yo del Volver al Futuro. Este es un concierto. El grupo se llama Coldplay. Y miren, aquí está Michael Fox. Después de tanto tiempo, después de haber hecho una película, ¿no? Donde él era un joven con muchas ilusiones seguramente, pues afectado ahora con la enfermedad de Parkinson, y sin embargo se levanta ante un público a tocar, porque el grupo lo llegó a invitar, ¿de acuerdo? Entonces, ustedes bien saben de lo que estoy hablando. Y bueno, no solamente Michael Fox canta, ¿no? Me encantaría que este año nos podamos reunir nuevamente y los pueda ver a todos ustedes unidos, cantando un himno muy bonito que tienen ustedes en AMPAC. La verdad es que es un himno que merece mucho mi respeto, ¿no? Y bueno, pues los quiero mucho, espero que la plática les ayude y espero verlos pronto. No sé si tengan alguna duda o nos den tiempo para resolver algunas preguntas. Gracias, doctora. Si alguien tiene alguna pregunta, tenemos un minuto. Activa tu micrófono, por favor. Gracias. Dicen, doctora, que si puede comentar nuevamente el nombre de los parches. Nubrenza, el único parche que existe en México para la enfermedad de Parkinson es rotigotina y se llama Nubrenza, no hay un genérico. Gracias, doctora. También, no sé si es posible que nos pudiera, ahorita que termine su plática, escribirlo ahí en el chat. Claro. Mavi dice, mi papá cena como a las 8 y a las 12 se toma la última toma de levodopa. Bueno, aquí es muy importante, como dijimos, higiene del sueño. Normalmente yo no sugiero que dejen a la persona despierta o que interrumpan su sueño para dar medicamentos, ¿no? Aquí es muy importante que si se duerme a las 12, pues bueno, quiero pensar que se va a estar despertando a las 8 de la mañana o a las 9 de la mañana, ¿no? Si se duerme más tiempo, evidentemente no es una buena estrategia, primero, dar el medicamento a esa hora. Y segundo, lo ideal, como habíamos comentado, es que cene, ¿no? Y después de una hora se tome su medicamento,
Lo mejor siempre es tomar primero el medicamento y a la hora cenar, ¿de acuerdo? Pero si esto no es posible, pues sí dejar una hora de diferencia. Gracias. Y dice Patti, ¿qué provoca las alucinaciones? Las alucinaciones propiamente la enfermedad puede llegarlas a tener. Esto es muy importante, ¿de acuerdo? No es frecuente, pero sí puede llegar a pasar. Vaya, si por ejemplo un paciente con enfermedad de Parkinson tiene una infección, ¿no? De vías urinarias, respiratoria, pueden producir alucinaciones. Ahora, hay medicamentos que también llegan a producir alucinaciones, incluso medicamentos que utilizamos para la enfermedad de Parkinson, por ejemplo, amantarina, el Pecamers, ¿de acuerdo? Por eso es que siempre que van a la consulta, siempre les hago hincapié que deben de tomarlo en horarios, nunca cuando sea de noche. Eso es súper importante porque puede llegar a provocar alucinaciones. No a todos, pero sí es algo que se llega a ver. ¿Qué otra situación puede llegar a dar alucinaciones? Como les comentaba, es muy poco frecuente en la enfermedad de Parkinson. Entonces, si el paciente inicia con la enfermedad con alucinaciones, seguramente no se va a tratar de enfermedad de Parkinson. Por eso es siempre importante primero ir con un especialista para que se defina si realmente es una enfermedad de Parkinson o no. ¿De acuerdo? ¿Alguna otra duda? Me dio mucho gusto verlos y espero que les haya sido de su agrado y les sea de utilidad. Que tengan buen día. Bye.